Notimacro, el noticiero de las noticias económicas. El día de hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes, como lo es la deuda externa y la reserva internacional. Con ustedes la analista Lady Liliana Monroy, analista de la deuda externa. Para hablar de deuda externa necesitamos conocer el concepto. La deuda externa es el dinero que un país le debe a una organización internacional. Existen dos tipos de deuda externa. Está la deuda pública y la deuda privada. La deuda pública es aquella que recibe por parte del gobierno y la deuda privada es aquella que piden los empresarios o los individuos. Existen diversos entes involucrados en este aspecto para favorecer estos créditos. Está el Fondo Monetario Internacional, el Banco del Norte y el Banco Mundial. Los objetivos por los cuales se piden o se solicitan estos créditos internacionales es porque hay un déficit en la cuenta corriente, porque se necesitan financiar proyectos o porque se necesitan recibir créditos para las exportaciones, de esta manera fortalecer a las industrias. En cuanto a los países que solicitan créditos a bancos internacionales, generan un efecto de empobrecimiento severo a la misma nación. Un ejemplo de ello, África. África gasta 4 veces más en pagar su deuda que en lograr la sanidad del país. De esta manera, ¿qué sucede? Que se obliga a los países subdesarrollados a depender de las exportaciones de materias primas y productos manufacturados, poniéndolos a competir con los productos tecnológicos de mayor valor agregado. En el corto plazo, lo que sucede es que hay una presión a la baja en los precios de los productos exportados y de manera simultánea los precios de los productos, los ingresos disminuyen, causando que los precios e ingresos de las exportaciones se vean afectados negativamente por este bajo nivel de competitividad con los productos externos. En el siglo XIX, el endeudamiento tiene un comportamiento cíclico. Colombia decide endeudarse a partir de su independencia política desde 1819. Los principales deudores o acreedores de estos créditos son Gran Bretaña desde el año 1820 hasta la Primera Guerra Mundial. Luego continúa con Estados Unidos desde 1920. El capital originado por Gran Bretaña fue gracias a Colombia. Luego de 100 años, Colombia aparece en los mercados financieros internacionales con préstamos norteamericanos en los años 20 y se ubica como los mayores deudores de América del Sur. En los años 70, Colombia fue uno de los más endeudados en el mundo, pues luego de la guerra civil se incrementó el papel moneda y Colombia intentaba salir de la hiperinflación. Colombia desde 1878 no había cancelado su deuda externa, por lo cual tenía una gran acumulación de deuda. El Tratado de Urrutia-Thompson indemnizó a Colombia por más de 25 millones de dólares por la pérdida de Panamá en 1903. En el informe de este año, hecho por el Banco de la República, podemos observar esta gráfica que habla de la deuda externa en Colombia, en donde se relacionan el porcentaje del PIB y los años en los cuales ha sido analizada la deuda externa, que parte del año 1995 al año 2005. Los años en donde podemos ver un mayor nivel del PIB está el 2001 y el 2003, identificando el color rojo como la deuda privada y el azul como la deuda pública. En el 2001 existe un nivel del PIB para la deuda privada del 48% y para la deuda pública del 28%. En el 2003 observamos el mismo nivel del PIB en la deuda privada del 48% y en la deuda pública del 31%. En base a esta gráfica y el comportamiento de la deuda externa, podemos observar que cuando el PIB aumenta, se refleja un aumento en la deuda externa, puesto que el PIB
refleja el comportamiento del mercado interno y del mercado externo, el crecimiento o decrecimiento de las importaciones o exportaciones. También es afectado por el consumo de los hogares, la inversión pública y la inversión privada del país y el gasto del gobierno. Lo que podemos concluir es que cuando existe un aumento del PIB, hay una mayor producción, hay mayor dinámica en estas variables que acabo de mencionar, lo cual genera que el sector empresarial decida pedir créditos internacionales gracias al beneficio que les pueden ofrecer con sus bajas tasas. Ofrecen y piden estos créditos a los bancos internacionales para invertirlos en el país, aumentar su infraestructura, producción y realmente pues hacen que la deuda externa crezca. Igual como hablábamos, el comportamiento de la deuda externa basado en el PIB es muy cíclico, entonces puede garantizarse o no que permanezcan esos buenos niveles de producción, afectando de manera positiva la deuda externa o negativa en su defecto. En el periódico El Portafolio, el 3 de enero, se publicó de este año que la deuda externa de Colombia aumentó 4.046 millones de dólares por encima de la deuda que se tenía en el año 2012. Para la expansión del sector financiero, es decir que 7,1 billones de pesos ahora queda en 79.949 millones de dólares. Debido a la proporción del PIB, aumenta la deuda externa, pasando de 20,5% de enero del 2012 a 21,5% en septiembre del año pasado. Este es impulsado por el sector público, ya que superan en 1.522 millones al sector privado. Los empresarios se endeudan porque las tasas de interés internacionales son más bajas y de esta manera pueden expandir sus negocios. Ustedes, la analista en reservas internacionales, Karen Dayana Maldonado. En cuanto a la reserva internacional, esta es la cantidad determinada de recursos, generalmente en dinero, ya sea representado en monedas o en oro, que los países poseen para utilizarlo en el pago de la deuda externa o en los intereses como medios de pago. Para que la moneda pueda utilizarse como medio de pago, esta tiene que tener un valor estable, la economía del país debe ser sólido y adicionalmente debe participar en el comercio internacional. Los países que cumplen con estos ítems son Estados Unidos con el dólar y Inglaterra con la libra esterlina. Esta reserva internacional se hace con el fin de estabilizar la balanza de pagos y la cobertura de obligaciones internacionales. La reserva internacional debe tener unos parámetros, como lo es la seguridad, que quiere decir invertir en activos de bajo riesgo, la liquidez, que es invertir en activos que puedan hacerse en efectivos en el futuro, y la rentabilidad, para invertir en activos con mayor rendimiento. Los riesgos que tienen estos ítems son, en cuanto al riesgo de mercado, las inversiones pueden desvalorizarse, en el riesgo de liquidez, que no se puedan convertir en efectivo, o sea, líquido, y en cuanto al riesgo cambiario, cuando las monedas se desvalorizan, entonces el banco debe establecer esta reserva internacional para tener una parte de reserva en la fluctuación de las monedas. En cuanto a los antecedentes, en los años 90 las reservas tenían como objetivo soportar las transacciones comerciales externas, por esto la política cambiaria del momento se denominaba devaluación gota a gota, ya que esto se desarrollaba en un mercado
internacionales para proteger la economía de una posible conspiración o de que en el momento se presentara alguna crisis. Aparte, en las décadas de los 90, varios países generaron salidas de capital debido a la crisis que hubo en México, en Asia y en Rusia. Por esta razón se decidió incrementar o realizar las reservas internacionales para mitigar una crisis económica y no quedar vulnerables a ella. Según el último informe del Banco de la República en marzo del presente año, las reservas internacionales presentan un cambio fluctuante. En la parte del eje ya encontramos los millones de dólares y en la parte X encontramos los años desde 1987 a 2000. Como se puede evidenciar, desde el año 1992 al año 2000 hubo una reserva internacional constante generándose bajo la recta de los 10.000 millones de dólares. Como se puede observar, a partir del año de 2002 a culminarse este año, se empezó a ver un alza. Se puede evidenciar que subió o ascendió las reservas internacionales. Esto quiere decir que Colombia está preparado para una posible crisis y esto hace que nosotros los colombianos estemos generando confianza en caso de que se presente algún tipo de problema o cambio en la economía. Este aumento, analizando desde la gráfica, este aumento de las reservas internacionales se debe a que el Banco de la República es un banco central independiente y la utilidad se ha mantenido. De nuestros compañeros del periódico El Portafolio, en el mes de enero del presente año, más exactamente el día 15, Colombia incrementó sus reservas internacionales en un 15,99% con respecto al año anterior, y al totalizarse se obtuvo un valor de 37.466 millones de dólares. Esta alza se dio debido a la transacción de la balanza de pagos que acumuló 3.650 millones de dólares por la compra neta de divisas por concepto de 3.380 millones de dólares. El saldo de las reservas internacionales se incrementó en 35.835 millones de dólares, que significa 3.5 veces el saldo de la deuda externa. Muchas gracias por la atención prestada. Esperamos que estos temas hayan servido de provecho para ampliar sus conocimientos. Nos vemos en una próxima edición de su noticiero Notimacro. Muy buenos días. Para que la moneda pueda utilizarse como medio de pago, esta debe tener un valor estable. La economía... Empezando el tema de la deuda externa, es importante conocer el concepto. La deuda externa es el dinero que un país debe a una organización gubernamental. En cuanto a la reserva internacional, esta es la cantidad determinada de recursos, generalmente en dinero, que se representa